Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, van a estar recibiendo la actividad que corresponde a función racional. La actividad anterior tenía que ver con funciones polinómicas y ahora pasamos a otro tipo de funciones que son las funciones racionales. La función racional es una función que está expresada de esta manera, en donde P y Q son dos polinomios y Q tiene que ser un polinomio no nulo, ¿sí? Recordemos que esto representa una división, por lo tanto el denominador no puede ser cero. Nosotros vamos a estudiar una función racional, vamos a obtener el dominio, la imagen, las asíntotas y vamos a dibujarla. Para eso yo voy a marcar algunos puntos. Si yo quiero calcular el dominio de una función racional, para obtener el dominio lo que tengo que hacer es, al denominador, ¿sí?, lo voy a igualar a cero. Voy a obtener, al igualar a cero me va a quedar o una función, una ecuación de primer grado o una ecuación de segundo grado igualada a cero, depende cómo esté planteada la función racional, y al igualarla a cero lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación, encontrar los valores de x. Una vez que encuentre los valores de x, el dominio de esa función racional van a ser todos los reales menos esos valores que encontré. Eso es para el caso del dominio. Para calcular la imagen, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar mi función, ¿sí? Se iguala la función a y, es decir, yo voy a tomar este polinomio, en lugar de poner fx voy a poner esta función racional, y en lugar de fx voy a poner y. Y lo que voy a hacer es despejar x. Una vez que igualo mi función a y despejo a x, los valores que no pueda tomar la variable y son los que no van a pertenecer a la función, a la imagen. Eso es para el cálculo del dominio y de la imagen. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos puntuales esto, y a raíz de eso vamos a obtener lo que son las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Bueno, yo tomé por ejemplo esta función, ¿sí? Esa función racional. ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a obtener el dominio de esta función. Para obtener el dominio de esta función, yo dije anteriormente que el denominador lo tengo que igualar a cero, ¿sí? Yo quiero calcular el dominio. Entonces, a x menos 3 lo voy a igualar a 0. Una vez que lo igualo a 0, tengo una ecuación para resolver. Si esta ecuación yo la resuelvo, me queda x igual a 3. ¿Sí? El 3 que resta lo paso sumando. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de mi función van a ser todos los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque el 3 es el valor que me anula el denominador. Si yo el 3 lo pongo acá, esto me da 0. Y justamente 0 no puede ser el denominador de una función racional. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 3. ¿Qué quiere decir también? Que hay una asíntota vertical. Hay una asíntota vertical en x igual a 3. ¿Sí? Una vez que calculan el dominio de la función, yo puedo decir que tengo una asíntota vertical en x igual a 3. Voy ahora a hacer el cálculo de la imagen. Para la imagen, ¿se acuerdan que yo dije que tomaban la función? Para la imagen, ¿yo qué voy a hacer? Mi función la igualo ahí. Y es igual a 5 sobre x menos 3. Una vez que la igualo ahí, yo voy a despejar el valor de x, la incógnita x, perdón. Entonces, miren, este x menos 3, toda esta expresión que divide la paso multiplicando. El y que va a quedar multiplicando lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces esto me va a quedar x menos 3 es igual a 5 sobre y. Yo tengo que despejar x, entonces ¿qué me va a quedar? Que x es igual a 5 sobre y más 3. Yo lo puedo dejar expresado de esta manera, porque seguramente si yo resolviera la suma, saco un común denominador y demás, el y me va a seguir quedando debajo como denominador. Pero ¿qué pasa? Y no puede ser 0, ¿sí? Yo no puedo tener 0 en el denominador. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la imagen de mi función son todos los reales menos el 0, ¿sí? Porque 0 es lo que no puede, es el valor que no puede tomar y. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Sí? Asíntota vertical en x igual a 3, asíntota horizontal en y igual a 0. Esto nos va a servir para que después, cuando tengamos que dibujar la función racional, vamos a tener que dibujar las asíntotas. Y eso nos va a servir de guía para poder dibujar con exactitud la función.
Veamos ahora otros ejemplos. Bueno, les voy a hacer una aclaración con respecto a las actividades. En las actividades ustedes van a recibir la actividad 20, en donde, por ejemplo, de la actividad 20, en el punto A, hay 3 funciones y pregunta cuáles funciones son racionales. O sea que teniendo en cuenta la definición que expliqué de función racional, ustedes van a marcar con una cruz aquellas que sean funciones racionales. Solo eso, no tengo que hacer más nada. Después, en el ejercicio 21, lo que pide es que unan cada función con su dominio. Van a ver las funciones, van a calcular el dominio de la función y lo único que tienen que hacer es unir con flechas, ¿sí? Aparece la función, tienen funciones de digamos, en la primera columna, hay funciones en la tercera columna y en la columna del medio aparecen los dominios, o sea que hay funciones que van a compartir el dominio. Calculan el dominio de cada función y unen con flecha, nada más. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agarrar el denominador de cada función racional, lo voy a igualar a 0 y voy a obtener el dominio. Y después solo uno con flechas. En el ejercicio 22 tienen que escribir el dominio, la imagen y las asíntotas de las siguientes funciones. También aparecen 4 funciones y de esas 4 funciones van a tener que hacer esto. Van a tomar una función, toman su denominador, lo igualan a 0, voy a obtener el dominio. Una vez que obtengo el dominio, por lo tanto voy a obtener la asíntota vertical. Voy a tomar la función, la voy a igualar ahí para hacer el cálculo de la imagen, para obtener la imagen. Y obviamente cuando calcule la imagen también voy a poder obtener la asíntota horizontal. Nada más. Esto que hicimos acá lo tienen que hacer también en el punto 22. Luego van a ver que en el archivo que reciben aparece cómo graficar una función racional, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, voy a dibujar esta función racional. Para dibujar una función racional, los pasos que tienen que seguir es, primero, calcular el dominio y la imagen de la función. Van a calcular las asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal, y después vamos a buscar algunos puntos en particular. Si podemos encontrar la intersección con los ejes, mejor. Y de esa manera vamos a dibujar la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, primero voy a calcular el dominio. Para calcular el dominio, recuerden que el denominador yo lo tenía que igualar a 0. Entonces, esto me va a quedar 3 medios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el dominio de mi función van a ser todos los reales menos 3 medios. ¿Qué quiere decir? Una vez que encontramos el dominio, si el dominio son todos los reales menos 3 medios, quiere decir que también tengo una asíntota vertical en 3 medios. Este es el dominio. Voy a decir que tengo una asíntota vertical en x igual a 3 medios. Me voy ahora a la imagen de la función. Para la imagen de la función, ¿qué hacíamos? Tomábamos la función y la igualo ahí. O sea que yo voy a poner y es igual a 5 sobre 2x menos 3. Una vez que la función se igualaba ahí, yo lo que tengo que despejar es el valor de x. Lo voy a continuar acá. Entonces, recuerden, toda esta expresión que está dividiendo, yo la paso multiplicando. Y por lo tanto, el y que va a estar multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x menos 3 es igual a 5 sobre y. Yo necesito despejar x. Este 2, que pasa dividiendo, divide a cada uno de los términos, ¿sí? Esto me quedaría así. 5y, por ejemplo, dividido 2, más 3 dividido 2, que sería 3 medios. ¿Sí? El 2 divide a cada uno de los dos números que tengo ahí. Esto es como si tuviéramos dos fracciones, o sea que yo multiplico cruzado. ¿Qué me va a quedar acá? 5 arriba, 2 por i abajo, más 3 medios. Fíjense que la i me quedó en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que i no puede valer 0. Por lo tanto, la imagen van a ser todos los reales menos el 0. Por lo tanto, yo voy a decir que tengo una asíntota horizontal en i igual a 0. ¿Sí? Bueno, teniendo
para graficar lo que más necesito son las asíntotas, la asíntota vertical, la asíntota horizontal. Ahora las vamos a dibujar y vamos a buscar algunos puntos. Vamos a armar una tablita de valores y buscamos algunos puntos en particular para poder dibujar con mayor exactitud esa función. Bueno, vamos a dibujar la función. Yo lo único que hice fue dibujarme el sistema de ejes coordenadas, de ejes cartesianos, y acá me anoté las asíntotas verticales, que eran 3 medios. 3 medios es 1,5 para que podamos dibujarlo mejor en el gráfico, y la asíntota horizontal, que es igual a 0. Después lo que hice es armar una tablita de valores. Yo puse estos valores, pueden tomar los que quieran, siempre conviene tomar valores pequeños. Y después lo que hice fue reemplazar cada valor en la función era 5 sobre 2x menos 3. 5 sobre 2x menos 3. Entonces, por ejemplo, para 0, yo reemplazo 2 por 0, me da 0. Entonces, por eso me da menos 5 tercios. Para 1 me va a quedar 2 por 1, 2. 2 menos 3. ¿Dónde está 1? Acá. Para 1, 2 por 1, 2. 2 menos 3 me da menos 1. 5 dividido menos 1 me da menos 5. Con cada valor lo reemplazan en la X y ahí van a obtener el resultado. ¿Qué voy a hacer ahora? Primero yo voy a dibujar las asíntotas. La asíntota horizontal y la asíntota vertical. La asíntota horizontal es igual a 0, entonces va a coincidir, es la que estoy trazando en rojo, va a coincidir con el eje de las X. Esta es Y igual a 0. Esta es mi asíntota horizontal. Y la asíntota vertical es 3 medios, que es 1,5. O sea que acá va a estar mi asíntota vertical. Obviamente ustedes utilizan la regla, el cuadriculado. ¿Sí? Esa que está punteada es mi asíntota vertical. X igual a 3 medios. Las asíntotas, ¿qué quiere decir? Que la curva no va a atravesar ninguna de las dos asíntotas, ni la vertical ni la horizontal. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora tomo valores puntuales. Entonces, por ejemplo, para 0 de X me dio menos 5 tercios. 5 tercios lo dividen. 5 dividido 3, eso aproximadamente es 1,6. Es un número periódico, pero bueno, lo aproximamos. Menos 1,6. Para 0, ¿sí? Para 0 me da menos 1,6. O sea que más o menos voy a estar por acá. Ahí trazo el primer punto. Para 1 me da menos 5. Para 1 me da menos 5. Esto lo voy a extender un poquito más. Menos 5. Para 1 me da menos 5. Y entonces ahí ubico el punto. Para menos 1 me da menos 1. Para menos 1 me da menos 1. Para 2 me da 5. Para 2 me da 5. Esto que atraviesa la asíntota no es la curva, es solo el marcar el punto. Para menos 2 me da menos 5 séptimos. Para menos 2, acá tengo menos 2. Menos 5 séptimos quiere decir que me voy a seguir yendo para abajo, porque 5 séptimos es un valor negativo. Eso lo tengo que dividir. 5 séptimos da 0,7 aproximado. Menos 0,7. O sea que menos 0,7 más o menos voy a estar por acá. Bueno, dijimos que la curva no puede atravesar las asíntotas. Por lo tanto, yo ya puedo trazar. A ver si la trazo en negro. No, sí, en negro. Yo la voy a atravesar. Una parte de mi función va a ser esta. Esta es una rama de mi función racional. Este punto quedó colgadito acá. La función racional tiene dos ramas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, como este punto me quedó solito acá y yo necesito saber qué pasa en este sector del gráfico, lo que voy a hacer es, por ejemplo, veo que pasa en 3. Entonces, ¿qué hago? Acá le doy 3 a la función. ¿Qué me va a quedar? 2 por 3, 6. 6 menos 3 es 3. O sea que esto me va a dar 5 tercios. 5 sobre 3. 5 sobre 3 es más o menos 1,6. Entonces, quiere decir que para 3 me va a dar más o menos por acá. Con esos dos valores
valores, yo ya podría trazar la función. Porque siempre va a tomar más o menos la misma forma. Entonces yo voy a decir, y no tiene que tocar las asíntotas. La curva lo que hace es aproximarse a las asíntotas, ¿sí? Ahí tengo la otra rama. Esta asíntota se va a acercar a la asíntota horizontal, pero no la atraviesa. Y de este lado se va a acercar a la asíntota vertical, pero no la atraviesa. Lo mismo pasa con este lado. La función se acerca a la asíntota vertical, pero no la atraviesa. Y lo mismo pasa con la asíntota horizontal. Se va a aproximar, pero no la va a atravesar. Todas las funciones racionales, los gráficos, son de este tipo. Van a tener que dibujar las dos asíntotas y después van a obtener dos ramas, digamos, de la función, ¿sí? Que no tienen que atravesar las asíntotas. Una vez que ustedes dibujaron las asíntotas, lo que hacen es armar una tabla de valores como esta, con los valores que quieran, y ahí van a ir dibujando. Si pasa, por ejemplo, vieron que de este lado nos quedaba un solo valor, entonces ¿qué hice? Bueno, tomé más valores. Si aún tomando el valor 3 no me sigo dando cuenta de la forma de la curva, entonces, por ejemplo, pruebo con el 4. Ustedes tienen que ir fijándose qué valores le faltan para completar bien la asíntota. Bueno, una aclaración con respecto a los ejercicios. La representación gráfica es esto que les acabo de dibujar acá. Van a tener que completar una tabla en donde aparece la función, ponen el dominio, ponen la imagen, ponen la asíntota vertical, la asíntota horizontal, que es esto que hicimos acá. Y lo que van a hacer después es, por ejemplo, la función cuando pide la función en -1, lo que hacen es, en el lugar de la x, por ejemplo, pongo el -1, resuelvo y veo qué es el resultado que obtengo. Para la función en 1, lo que hago es, en el lugar de la x, pongo el 1, hago el cálculo y me fijo cuál es el resultado. Lo mismo con los otros, lo mismo con la otra columna, con la última que tienen ahí.